Bienvenidos a la semana en tecnología de esta semana. Tenemos noticias emocionantes, desde colaboraciones entre compañías hasta cambios en la dirección del núcleo de la Tierra. Así que ponte cómodo y disfruta de la semana en tecnología. ¡Vamos allá! La semana en tecnología. Microsoft acaba de anunciar una inversión multimillonaria en OpenAI, la compañía detrás del modelo de lenguaje ChatGPT. Significa que Microsoft y OpenAI estarán trabajando juntos para poder llevar el poder de ChatGPT a una escala aún mayor y brindar acceso a este increíble modelo de lenguajes a usuarios de todo el mundo. OpenAI es conocida por su investigación en inteligencia artificial y aprendizaje automático, y ChatGPT es considerado uno de los mejores modelos de lenguaje en el mercado. Con la inversión de Microsoft se espera que esta tecnología sea aún más accesible para las empresas y desarrolladores, lo que permitirá aún más aplicaciones e innovaciones en el futuro. Además, Microsoft y OpenAI colaborarán para desarrollar soluciones en la nube, lo que significa que podremos acceder a ChatGPT desde cualquier lugar en cualquier momento. ¡Eso es emocionante! Parece que Apple está buscando alejarse cada vez más de China. Según informes recientes, Apple está buscando expandir sus operaciones en India como parte de su estrategia para reducir su dependencia de China. Esta no es la primera vez que se escucha hablar de esta idea, ya que Apple ha estado tratando de diversificar sus operaciones de producción desde hace algún tiempo. Sin embargo, con la pandemia y las incertidumbres en el mercado, parece que la compañía ha acelerado sus planes para reducir su dependencia en China. Parece que Google se ha metido en problemas de nuevo. Esta vez el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda acusándolo de monopolio en su negocio de publicidad digital. Según la demanda, Google ha utilizado prácticas desleales para asegurar su dominio en el mercado y evitar la competencia. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, en teoría, si Google es considerado culpable, podría haber más competencia en el mercado de publicidad digital, lo que podría significar mejores opciones y precios para los anunciantes. Sin embargo, es importante recordar que esta demanda es solo una acusación por ahora y aún falta ver cómo se desarrollará el caso. El jefe de producto de Meta, Chris Koch, ha declarado recientemente que el metaverso será tan importante como los smartphones en nuestras vidas. Según Koch, la realidad virtual es ideal para diversas aplicaciones, como las experiencias sociales, los videojuegos, la medicina, el fitness y la fabricación de productos. A pesar de las posibilidades de la realidad virtual, Koch señala que aún hay desafíos a superar, como la falta de interoperabilidad entre plataformas y el alto coste de los equipos. Por ello cree que el desarrollo del metaverso aún tiene varios aspectos por trabajar. Sin embargo, la compañía Meta parece que seguirá invirtiendo en el metaverso en los próximos años. Google acaba de lanzar una nueva inteligencia artificial llamada MusicLM, que es capaz de crear música a partir de órdenes escritas. ¿Y cómo funciona? La inteligencia artificial es capaz de entender las instrucciones escritas en lenguaje natural y traducirlas a notas musicales. Esto significa que puedes decirle a la inteligencia artificial que quieres una canción de un estilo y con sonidos específicos y ella te la creará. Es importante recordar que esta inteligencia artificial está todavía en una fase temprana de desarrollo y aún presenta problemas como distorsiones en algunas composiciones y dificultad para comprender las voces humanas utilizadas. Por el momento, solo podrás escuchar las nuestras compartidas por los expertos de Google. La compañía no tiene planes de lanzar el modelo de forma inmediata, ya que además de los desafíos técnicos, MusicLM plantea cuestiones éticas.
Galileo es el sistema de navegación por satélite más preciso del mundo. Bueno, es básicamente un sustituto del sistema GPS americano, que está diseñado para ser más preciso y confiable. El sistema GPS es muy importante para nuestras vidas diarias, ya que lo usamos para navegar, rastrear objetos y realizar una gran cantidad de otras tareas. Sin embargo, Galileo tiene la capacidad de proporcionar información de posicionamiento más precisa en entornos urbanos y en interiores, lo que la hace más útil para una amplia variedad de aplicaciones. Parece que el núcleo de la Tierra ha comenzado a girar en una dirección contraria. ¿Qué significa esto? Bueno, antes de entrar en detalles, la medición de las ondas sísmicas generadas por los terremotos permite conocer la composición de las diferentes capas de la Tierra, ya que su longitud de onda cambia al atravesar materiales distintos. Se cree que es un fenómeno que se repite cada 70 años aproximadamente, debido a las variaciones en las atracciones gravitatorias entre el núcleo, el manto de la Tierra y la Luna. El cambio de dirección del núcleo de la Tierra tiene varias consecuencias, como la variación de la posición del norte magnético, la duración de los días, los movimientos de las mareas y el clima. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!